Con la intención de llevar arte a los niños y al mismo tiempo cambiar su dinámica social, el colectivo independiente TAN 473 imparte talleres en la Casa del Buen Pastor y las comunidades del Ejido y La Venada en Guanajuato. Nos dimos cuenta que era más valioso llegar y quedarnos que llegar y desaparecer, ¿no? Porque estos niños tienen, ¿no?, ese patrón ya suficiente en otras áreas de su vida como para que también nosotros lleguemos y luego nos olvidemos de ellos, ¿no? Además de enseñarles técnicas de arte y una forma de expresión, les ofrecen una educación integral y un mundo de posibilidades. Cuando tienen talleres es su espacio, ¿no? No hay nada que se interponga entre eso. Y eso pues también las ayuda mucho a reconocer sus propias habilidades, ¿no? No tienen oportunidad de ser creativos en otras cosas, pero ahí sí pueden. Entonces si se dan cuenta, yo puedo hacer algo bien, o yo soy muy buena para esto y soy muy buena para aquello, entonces esa confianza se la llevan en otros aspectos de su vida también. Hay muchos que vienen de familias o de situaciones o de comunidades muy difíciles, ¿no? Entonces a veces llegan y tienen mucho coraje o están enojados o tímidos, hasta no quieren intentar ni dibujar un círculo, ¿no? Tienen miedo, no tienen confianza en sí mismo, ¿no? Y eso a través del arte de darles un cuaderno, por ejemplo, decir, nadie lo va a ver, eso es tuyo propio y tener algo que pertenece a esa persona, a ese niño, es suyo y empieza a tener más confianza no solo en el maestro, en el programa, en la gente alrededor, sino en sí mismo. Y sí, no tienen ya miedo de soñar. Nosotros no queremos formar artistas, pero queremos utilizar esta parte del cerebro que usa la imaginación y como pueden resolver problemas. El arte es resolviendo problemas, realmente es tomando diferentes materiales y haciendo un reflejo de lo que ya sabes y luego transformar hasta algo nuevo que no estuvo antes. Pero además de beneficiar a los 200 niños que atienden, ahora quieren llegar a más lugares con el Camión Arte, que les permitirá impartir talleres, además de que será una biblioteca ambulante. También están comenzando el proyecto de la mochila mágica que regalarán a 80 niños. Ahorita estamos en un proyecto como se llama la mochila mágica y lo que estamos tratando de hacer es regalar una mochila llena de materiales de arte y también para la escuela, estas cosas de la papelería que cada niño necesita, ¿no? Y llenar la bolsa o la mochila con una vez y luego cuando se acaba, si este niño está participando, porque es bastante importante que lleguen, si su asistencia está bien y su comportamiento está bien, podemos seguir rellenando la mochila, por eso es mágica, ¿no? TAN 473 recibe el apoyo de artistas y voluntarios de todo el mundo, así como de la participación de las comunidades en que están asentados. Pero también requieren donativos, ya sea en efectivo o en especie, libros, útiles escolares, pinturas, crayolas o simplemente manos entusiastas. Les pido a la gente que nos apoya aquí, todos necesitamos de nuestro apoyo y de su apoyo también, y todos ponemos algo. Y también los niños necesitan más que pensar y más proyectos que hacer en el mundo. Kenia Velázquez, Zona Franca.